Nuestro viaje comienza en lo alto de los Andes, atravesando el imponente túnel Punta Olímpica. A más de 4.700 metros de altura, esta obra de ingeniería nos abre paso desde el callejón de Huaylas hacia la tierra de los Conchucos, un portal que conecta dos mundos, el de los glaciares eternos y el de los pueblos que conservan su esencia viva. Tras cruzar la cordillera, la mañana nos recibe con un aroma familiar. El desayuno checasino nos invita a detenernos. Un plato de papakashki, pan recién horneado y queso de la zona. Sabores sencillos pero llenos de identidad, que nos recuerdan que aquí cada bocado es parte de una tradición ancestral. El camino nos conduce a Chacas, donde la plaza principal se convierte en escenario de historia y arte. Sus balcones y portadas talladas en madera hablan de la paciencia y dedicación. Gracias a la escuela Taller Don Bosco, este arte sigue vivo, transformando la madera en obras que adornan iglesias, plazas y hogares. Aquí cada detalle es una invitación a contemplar el ingenio humano en armonía con la fe. Muy cerca, el Museo Parroquial nos abre otra puerta al pasado. Entre piezas prehispánicas y el arte sacro, descubrimos la huella del padre Hugo de Sensi, visionario que sembró talleres y esperanza en esta tierra. Y aún más atrás, la cultura recuay nos habla desde la cerámica y la piedra, recordándonos que estas montañas siempre fueron cuna de pueblos ingeniosos y valientes. Dejamos Chacas para seguir nuestro camino hacia San Luis, capital de la provincia Carlos Fermín Fiscarral, fundado en 1572 como San Luis de Chuquibamba. Este pueblo conserva con orgullo sus raíces quechuas y su espíritu andino. A más de 3.100 metros de altura, San Luis es un punto de encuentro. Aquí la historia se mezcla con la vida diaria, con el comercio, la agricultura y la hospitalidad de su gente. En sus calles, la gastronomía nos espera con una mesa generosa. El jamón sancochado, el picante de cuy, la pachamanga, la trucha fresca y el cevichocho. A esta mesa se suma el caldo de gallina, el chicharrón sanluisino, el picante de yuyo, la nunia, el mote de trigo, el pan sanluisino, el papakashki y la chicha de jora. La innovación se refleja en la pizza y cerveza chayau, elaboradas de manera artesanal, que demuestran cómo la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Cada plato es un viaje al corazón del Ande, un encuentro con la tradición y la creatividad que definen a este pueblo. Y nada más reconfortante que después de degustar todos estos manjares gastronómicos, que descansar cómodamente en el Hotel Buenavista. Pero en San Luis no solo se saborea, también se baila. La danza del paso huanquilla tiene raíces ancestrales que se remonta a los guaris y piscopampas, quienes rendían culto a la luna, quilla y a las piedras sagradas huanca. Con el tiempo, este rito se transformó en una expresión popular que incluso sirvió como sátira contra el poder colonial español. Durante la fiesta de la Virgen de las Mercedes, los danzantes se burlaban, con zapateos y gestos, del dominio que no podían cuestionar con palabras. Interpretada únicamente por varones organizados en columnas, el caporal dirige con su bastón y es a la vez ridiculizado en un juego simbólico de autoridad y burla. En 2009 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento a su valor como memoria viva de identidad. Hoy, al ritmo de arpa, violín o pincuyo, el paso huanquilla sigue transmitiéndose de generación en generación, como un puente entre lo humano y lo cósmico, entre el dolor del pasado y la celebración alegre de la vida comunitaria. Y como toda tierra antigua, San Luis guarda secretos en sus paisajes. En Caxajirca, los restos de piedra nos susurran historias de los antiguos conchucos. Caminar entre los andenes es sentir la conexión directa con un pasado que aún respira entre las montañas. Muy cerca de las alturas de Caxajirca,
El camino nos conduce a las chozas de Cajamarca Eco Lounge Bungalows. Más que un hospedaje, este lugar es un verdadero refugio natural. Cada cabaña rústica, construida con piedra, madera y paja, parece haber nacido del mismo suelo que la sostiene, dialogando en armonía con el paisaje. Cajamarca es también el punto de partida para la aventura. Desde aquí se inicia la ruta de la Vuelta al Huascarán, una de las travesías más desafiantes y hermosas del mundo andino. Al mismo tiempo, es el inicio de la caminata hacia el célebre Camino Inca, Capac Ñan, sendero ancestral que unió pueblos y culturas a lo largo de los siglos. Y tras la exigencia del camino, llega la recompensa, un desayuno caliente en la montaña, mientras el sol ilumina los picos del nevado y el aire puro renueva el espíritu. Pero no todo es esfuerzo y aventura. En estas chozas también se vive la cultura, la gastronomía típica, los saberes ancestrales y las costumbres que se comparten en cada encuentro. Aquí, el visitante no solo encuentra un lugar para hospedarse, encuentra la oportunidad de integrarse a una experiencia comunitaria. Y en medio de esta experiencia hay un detalle que lo hace aún más especial: la hospitalidad de la familia Pesúa. Con sencillez, cariño y ese calor humano propio de la sierra, reciben a cada visitante como si fuera parte de su hogar. Su visión va más allá del presente, es un sueño compartido de convertir este rincón en un destino que conserve su identidad y al mismo tiempo abra sus puertas al mundo. De regreso al presente, la vida cotidiana nos recibe con un aroma a pan recién horneado. La familia Tanta abre su horno de leña y comparte sus hogazas, recordándonos que en quechua Tanta significa pan. Un gesto sencillo que encierra hospitalidad, unión y calidez. A orillas del río Chacapata se levanta el molino de Ramón Castilla, construido en 1845. Por décadas fue el corazón agrícola de San Luis. Aquí se molían los granos que sustentaban a la comunidad, como el trigo, cebada, maíz y habas. El molino no solo cumplía una función productiva, era también un punto de encuentro. Campesinos de distintas comunidades llegaban a este sitio y mientras esperaban su turno, compartían historias, noticias y vivencias. El molino fue testigo de romances, acuerdos y celebraciones, convirtiéndose en un espacio de vida comunitaria. Hoy sus muros evocan el esfuerzo de generaciones y nos recuerdan una época en la que el trabajo colectivo daba fuerza y sentido a la vida diaria. Y es aquí donde la memoria cobra vida en voz de sus pobladores. Ramón Castilla, cuando fue presidente, tenía una empleada que fue una chica de distrito de Yumpa. Entonces, aquel tiempo el presidente se enamoró de la chica, y entonces se vino a esta tierra de Carlos Fermín Fiscaral y con unos 30 soldados. Entonces acá, un tiempo determinado, permaneció Ramón Castilla. En esa época construyó este molino. Las palabras de don Sergio Flores nos recuerdan que el molino no es solo una ruina, es parte de la identidad de San Luis, un patrimonio que guarda historia de amor, esfuerzo y unión comunitaria, y que espera ser restaurado para seguir contando su historia. El Capac Ñan, la gran red vial del Tahuantinsuyo, recorrió más de 4.000 kilómetros uniendo Cusco con Quito. Por estas rutas viajaban chasquis, caravanas y emisarios que integraban al imperio. Los cronistas como Cieza de León, Garcilaso y Guzmán Poma lo describieron como una maravilla que desafía montañas y abismos. Se decía que desde Cusco hasta Quito se podía caminar por un mismo camino cruzando desiertos, ríos y nevados. Hernando Pizarro relató en 1533 haber transitado parte de esta ruta durante la campaña contra los incas. En tiempos recientes, el arqueólogo Joseph Bernabé Romero documentó un tramo vital de esta ruta, el que une Maracaibo con Piscobamba.
un corredor que enlaza asentamientos estratégicos como Maracaibo, Incarragua y Pucayacu, puntos de control visual y administrativo sobre amplios territorios. Caminar por estos restos no es solo recorrer piedras antiguas, sino un lugar donde la arquitectura y el paisaje dialogan en armonía. Su emplazamiento, adaptado a quebradas, riberas y cuencas, revela una visión integral del territorio, donde la obra humana y la naturaleza formaban parte de un mismo tejido cultural. En San Luis aún se conservan tramos desde la laguna Yanacocha hasta Maracaibo, con restos de ayahuasis, callancas y tambos. Más adelante aparecen los chasquihuasis, viviendas de los mensajeros y el desvío hacia Quilloycocha y Huachucocha. Caminar hoy por el Capacñán en San Luis es sentir la grandeza de un camino que no solo unió territorios, sino también culturas, pueblos y memorias. Entre los pajonales de altura aparece la laguna Huachucocha, un espejo azul que refleja el cielo y las montañas. En su orilla se levanta una pequeña capilla construida por jóvenes voluntarios de la Operación Mato Grosso en honor al padre Hugo de Sensi. En su interior guarda un altar sencillo, una mesa de mármol blanca, tallada y donada por los mismos artesanos que trabajaron en las escuelas taller. Allí, en medio del silencio de la puna, las misas se celebran frente a la inmensidad del paisaje, uniendo la fe y la naturaleza en un solo templo. Huachucocha no es solo un destino turístico, sino un lugar de encuentro espiritual, donde el agua, la montaña y la memoria del padre Hugo se funden en un mismo símbolo de esperanza. La capilla nace porque sus hijos quieren recordar un padre que ha hecho mucho para esta región, que es la región de Ancash. Esperamos que sea también un lugar de oración, un lugar también turístico donde uno pueda apreciar las bellezas de la naturaleza que están en estas provincias como la de San Luis. Nos da mucho gusto saber que esta hermosa capilla que han construido los voluntarios, los misioneros, laicos y religiosos de la Operación Mato Grosso de Padre Hugo de Sensi se encuentra a pocos metros del Capacñán, el célebre camino inca del Tahuantinsuyo. Esto simboliza de una forma perfecta, diría, la cercanía y la hermandad que une Italia y Perú. La fe también tiene su morada en el santuario del Señor de Pomayucay, conocida como la Roma Andina. Su historia se remonta a 1594, cuando Toribio de Mogrovejo fundó un templo para custodiar la imagen del Cristo de la mirada triste. En el siglo XX, voluntarios italianos, la prelatura de Guari y los artesanos de la escuela Taller Don Bosco lo reconstruyeron en un estilo neorrenacentista, inspirado en la Basílica de San Pedro de Roma. Más tarde, bajo la dirección de Hugo de Sensi y el arquitecto Ivo Baldi, tomó la forma monumental que hoy conocemos, con domos, columnas y tallados que unen arte europeo y manos andinas. Junto a él funciona el Seminario Salesiano, que forma sacerdotes para Ancash y otros rincones de Sudamérica. Hoy, Pomayucay no es solo un templo, es un puente entre la fe y el arte, entre los Andes y Roma, y un testimonio de devoción y trabajo colectivo. El viaje también nos regala el paisaje natural como el Cañón Paranco, un paisaje escondido donde el agua ha tallado la roca por siglos, creando un santuario de silencio y belleza. Entre sus paredes verticales y su río serpenteante, el viajero se adentra en un espacio que invita a la contemplación y la aventura. Paranco es la muestra de que San Luis y Chacas no solo son historias y fe, sino también naturaleza viva en su máxima expresión. Y al final del recorrido, nos encontramos con una joya auténtica del pasado inca, el puente colgante Pucayacu, de unos 60 metros, hechos con soga de cabuya y tablas de maguey, como lo fue antiguamente. Un puente simbólico, parte del Capacñán, que no solo une riberas, sino también historias y comunidades. San Luis y Chacas no solo son destinos, son experiencias vivas.
Aquí se encuentra la naturaleza y la historia, la fe y la tradición, el arte y la hospitalidad de su gente. Visitar estas tierras es dejarse abrazar por los Andes, descubrir su magia y llevar en el corazón un recuerdo eterno. Te invitamos a venir a recorrer sus caminos, a compartir sus sabores y a ser parte de esta historia que sigue latiendo en lo más alto del Perú.